las plumas y luego perdí la voz y arriba quemando el sol. Gracias a las amigas y los amigos que interactúan con nosotros a través del WhatsApp de la radio, el 11 45 26 15 64. Si escriben los mensajes, nosotros los podemos leer al aire. Martín Recalde, gracias por recordar siempre a Eduardo Mateo. Príncipe Azul fue la canción de cuna de mi hijo. Abrazos desde Trevelín, en Chubut. Cuántas hermosas canciones en un artista complejo. El Príncipe Azul es uno de los temas más tiernos que escuché en mi vida. Pensaba justo en lo que dijiste, si no estaba maldito. Hay veces que en lugar de redimir ese mote, algunos se regocijan con la condición y permanecen distantes de la masividad o la popularidad. Debe estar junto a Luca, burlándose de los modales, opina Néstor desde La Plata. Arriba quemando el sol. En este clásico del repertorio de Violeta Parra, arriba es Bolivia. Es el camino rumbo a Bolivia. El jueves pasado, 11 de mayo, en el marco del Festival La Mujer y el Cine, se concretó el preestreno de una película que está por desembarcar en el Cine Gomón en Buenos Aires. También lo hará en el Malva. Eso ocurrirá el jueves 1 de junio. La película se llama Sebastián Moro, el caminante, y reconstruye los últimos días de vida de un periodista argentino que fue asesinado en los albores del golpe de Estado contra el gobierno constitucional boliviano. Sebastián Moro había nacido en Mendoza y era editor de Prensa Rural en Bolivia. Salió a caminar como todas las noches, pero la noche en que empieza su documental fue la última. Apareció golpeado y desvanecido y moriría poco después con 40 años. ¿Qué pasó?, se preguntaban aquellos medios de comunicación argentinos que informaban sobre lo que ocurría en el hermano país. El misterio se iría develando con la propia voz de Sebastián, con sus audios de WhatsApp, aquello que decía en sus programas de radio y en los mails. La directora de la película es María Laura Calí. María Laura, Carlos Polimeni te saluda, buenas noches. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por recibirnos, por darnos este espacio y por ayudarnos a difundir este trabajo que ya lleva 3 años. Bien, vos lo conociste casi que de casualidad o por causalidad a Sebastián en Bolivia. Exactamente, sí, así tal cual como lo decís, causalidad o casualidad. Yo lo conocí y hoy que sabía que me ibas a entrevistar, recordaba que yo estaba en Bolivia en octubre del 2019 presentando mi anterior documental que se llamó Los Ñoquis, crónica de una resistencia presente, y vos me llamaste desde este mismo programa. Y yo estaba ahí presentando mi documental y fue en esos días que yo conocí a Sebastián. Sí, recuerdo perfectamente la situación y tu película, y que vos contaste, estabas participando de un festival allí. Sí, la estaba presentando en la Casa del Alba. Yo no me recuerdo bien qué habré dicho porque justo era previo a las elecciones y mi documental también hablaba de las políticas del gobierno de Cambiemos, de la gestión anterior, con sus despidos masivos, y yo ahí me centraba en los despidos del Ministerio de Cultura. Y Sebastián, que me entrevistó en Radio Comunidad, de Prensa Rural, de la CESUB-CB, ahora te cuento bien qué es la CESUB-CB, él había llegado a Bolivia porque salió autoexiliado, decía él, autoexiliado, se había ido de Mendoza, de su Mendoza natal,
donde él era un periodista experto en derechos humanos, había cubierto todos los juicios de lesa humanidad y también tenía un programa en Radio Nacional donde trabajaba, y ahí también cubrían todos los casos de violencia institucional. Cuando asume el gobierno de Cambiemos, Sebastián es relegado en sus funciones y borran 250 archivos que él tenía de investigación de los juicios de lesa humanidad. Así él se siente humillado porque era la otra técnica que usaba Cambiemos para despedirte, o te despedían o te humillaban, cosa que vos te cansaras y terminaras renunciando. Esto le sucedió a Sebastián, y como estaba enamorado del proceso de cambio, fue que decidió buscar en Bolivia su destino. Él estaba muy feliz de irse, muy apoyado por su familia. Qué historia fuerte, porque su destino fue la muerte en Bolivia. Leo que vos, además, después de haberlo conocido, de haberte enterado de las circunstancias planteadas como misteriosas por los medios de comunicación de la Argentina de su muerte, lo que hiciste fue un proceso de acercamiento a su familia que te permitió después encontrar la punta para poder contar esta historia que ahora se estrena en los cines. Totalmente. Cuando yo regreso de Bolivia el 19, el 20 de octubre fueron las elecciones allá, y el 27 en Argentina. Toda Latinoamérica estaba muy convulsionada en ese momento. Había habido manifestaciones en Chile, también en Perú, y bueno, seguí el día a día, y cuando me enteré exactamente lo que transmitís, yo me comuniqué con la familia, y en diciembre, enero, ya nos reunimos en Mendoza, me recibieron en su casa muy generosamente. Ellas acababan de llegar de un viaje que habían tenido planeados con Sebastián, y con todavía las cajas cerradas, de haber traído todo de Bolivia, la computadora de Sebastián, que era una computadora de igualdad cultural. A mí me impactó muchísimo ver eso, y es lo que también se muestra en el documental, cómo él trabajaba. Él era un comunicador social, comunitario, sumamente comprometido con la verdad y con visibilizar la historia de la gente más vulnerable, tanto en Mendoza como en Bolivia. La CSUCB es la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el bastión más importante del gobierno de Evo Morales. Bien, cuando él es encontrado desvanecido Sí. dentro de un departamento que alquilaba, muere una semana después, la versión oficial del golpismo boliviano, de las autoridades bolivianas no electas y que habían ocupado el poder, era que se había tratado de un episodio cardíaco. O sea, ocultaron que en realidad lo habían golpeado en la calle, ¿no? Totalmente. Hasta el día de hoy es una causa abierta, pero también lo más grande de esa situación para la familia que fue a socorrerlo y asistirlo inmediatamente, tuvo que viajar a Bolivia, fue que la propia embajada argentina en Bolivia no las ayudó como correspondía. Mientras Sebastián estaba agonizando, ellas pedían un avión sanitario, pero la embajada argentina les dijo que no podía aterrizar ningún avión. Y un año después nos enteramos que en esos días aterrizaba el Hércules con las armas que fueron días después utilizadas en Sencate y Sacaba, cosa que en algún sentido esa noche que Sebastián sale a caminar, su último informe para Página 12, porque trabajaba también como corresponsal de Página 12, anuncia un golpe de Estado en marcha, está sucediendo. Y adentro de la nota habla de una complicidad entre la Policía Federal y las Fuerzas Armadas, cosa que sucedió al día siguiente, cuando es encontrado el desvanecido. Fue la mañana en donde la policía ya estaba amotinada, las Fuerzas Armadas le piden la renuncia a Evo, y a la tarde Evo Morales renuncia. Entonces también la actitud de la propia embajada, que debería haber tenido que socorrer a la familia ayudándola, no lo hizo, y eso también es gravísimo. Y les recomendó, una vez fallecido, que cremaran el cuerpo. Es muy duro lo que vivió la familia de Sebastián esos días, fue un infierno. Yo ya no toco esa etapa en el documental, pero está bien contarlo en este momento. Es de imaginar el infierno, ¿no? Y por otra parte está un periodista profesional
que está trabajando en medios de comunicación, golpeado en la calle por la policía, tirado su cuerpo dentro de un departamento, muerto un tiempo después, que estas circunstancias y la gravedad de los hechos que se describen acá no haya llegado a la tapa de los grandes medios en Buenos Aires, es todo como una descripción de para quién trabajan o qué publican y qué no van a publicar nunca los grandes medios. Vamos a compartir con vos, si te parece, María Laura Cali, la Sí. síntesis en forma de tráiler de tu película Sebastián Moro, El Caminante. Ahí vamos. Hola mamá, ¿todo bien? Che, no se ría de la panza esa, pero no, ha sido un efecto ahí de la ropa, qué sé yo. He descansado, por fin me relajé hasta que me puse a trabajar, pero no fue muy complicado esa nota, anunciando un poco el panorama de lo que se viene. Mañana va a estar muy heavy de nuevo, todo muy pesado. Así que preparándome para la guerra. Que tenemos que hacer un equilibrio entre la militancia y el periodista, entre el deseo y entre la realidad. No puedo abstraerme de esto por más que quiera, porque toda Bolivia está girando en torno a lo que pase. Ahora he salido a caminar un rato. Después las voy teniendo al tanto. Es fuerte la experiencia y ahí está el modo en que sus propios audios sirven para narrar una película y poner un poquito de distancia con su propia narración Sí, para tratar de entender, ¿no? sí, pero rescato y valoro muchísimo la observación que hiciste antes de pasar el tráiler de la poca visibilidad y de que cómo los propios medios tampoco han contado la historia de Sebastián. Así que este espacio, Carlos, te lo súper agradezco, y te agradezco que vos te comprometas con causas como la de Sebastián, que la familia está pidiendo justicia a nivel internacional. Es Así verdad, que valoro quiero muchísimo. mencionar eso, hay una campaña internacional, que no solo en la Argentina, para que se resuelvan con la participación del Estado, que es otro hoy, con otra conducción política, por suerte, de 37 homicidios, casos de torturas y secuestros, entre otros crímenes de lesa humanidad, que se cometieron en el marco de lo que se llamó el golpe de Estado de Bolivia, que ustedes recuerdan, ¿no? Empezó con una objeción a la elección de Evo Morales y terminó con el ejército tomando el poder y poniendo una presidente títere que a su vez ahora está siendo juzgada porque fue parte de una movida internacional que derivó en el derrocamiento de Evo Morales, en su persecución, en su salida forzada de Bolivia, en su llegada a la Argentina en un avión que debió sortear demasiados obstáculos, cuando a todos nos queda claro que lo que está detrás es el interés estadounidense en que no gobiernen ciertos sectores de la política, los que a nosotros más nos gustan, países estratégicamente importantes o países directamente. Es decir, no es un caso aislado, sino parte de un contexto más grande. Pero el asunto es que Sebastián Moro era un periodista argentino y que por otros periodistas argentinos y sus derechos, no solo los medios de comunicación, sino la sociedad en general, se ha movilizado mucho cuando sus derechos o han sido afectados o su vida ha concluido en manos de los malos de siempre, ¿no? Totalmente, es realmente grandioso lo que, tal cual lo describís. No tengo mucho para agregar,
porque es así lo que describís, y es importante contarle que los propios colegas de Sebastián, los propios medios de comunicación se hagan eco de este reclamo para que la historia pueda encontrar en algún momento verdad y justicia, porque como decís, fue un periodista argentino trabajando en medio de un contexto de golpe que falleció. Hay fotos que por suerte también quedan de registro de cómo encontraron su cuerpo. ¿Y cómo encontraron su cuerpo? Lleno de golpes, con arañas que parecía que eran como cables, como alambres de púa, sus manos muy hinchadas, un golpe en el ojo, y fue llevado inmediatamente al hospital, pudo decir su nombre y después ya no pudo hablar más. Pero meses después, ya durante el gobierno de Áñez, creo que fue de facto de Áñez, hubo también otro asesinato muy parecido, pero con muchos testigos, porque fue para un gremialista en el medio de la calle en un bar, pero también lo llenaron de golpes, provocan una ACV y ese ACV te lleva a la muerte. Esta es nuestra teoría sobre el fallecimiento de Sebastián. Por las dudas, recuerdo este caso, estaría por cumplir o ya había cumplido 40 años Sebastián Moro, ¿no? Había nacido en 1979. Sí. Se recibió con una tesis de grado en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Cuyo, entre otras cosas. Con 10, excelente. Tuvo una brillante carrera universitaria, se desempeñó como corresponsal de Página 12, trabajó, como contaste, en Radio Nacional de Mendoza hasta la llegada del macrismo. No era para nada una personalidad oculta, sino un periodista de superficie que eligió ir a trabajar a Bolivia en coincidencia con su despido durante los años del macrismo y cuya vida terminó de esta manera. Lo digo porque a veces los organismos que vinculan con la opinión pública a la comunicación o al periodismo, ante casos muy menores, acá se trata de un asesinato de Estado, de un trabajador de prensa, ponen la voz en el cielo por los derechos de todos, y en este caso todo eso parece brillar por su ausencia, salvo que haya al respecto una discriminación que provenga de las ideas políticas. O sea, no es lo mismo que alguien se enoje, insulte por la calle a Joaquín Morales Solá que asesinen a un periodista que piensa distinto a Morales Solá en el marco de una cobertura de un golpe de Estado en desarrollo en un país amigo. Parece que no fuera lo mismo, ¿no? Totalmente. Ojalá logremos con el documental darle un granito de arena a la causa que está llevando adelante la familia, que se conozca la historia de Sebastián, y también que nos ayude la idea, además, después de pasar por el Gomón, el Malva, la idea es hacer una salida a nivel nacional en universidades, en centros de derechos humanos, porque también creo que merece un debate, ¿no? Que se haga la proyección y podamos debatir, porque esto también tiene distintas aristas de qué tipo de Latinoamérica queremos tener, qué tipo de país, con un año electoral nuestro tan difícil, ¿no? Es verdad. ¿Y cómo sería interesante para que la población estuviera informada, que los grandes medios de comunicación, la televisión, los noticieros, las radios y los diarios que no sean Página 12 donde él trabajaba, se hicieran cargo de contarle a sus audiencias, más allá de las noticias que salieron en su momento, que en general fueron muy confusas, qué pasó exactamente, o cuál es la presunción, o qué va a pasar cuando la justicia de Bolivia haga justicia, si es que esa posibilidad existe. En tanto, gracias por haber charlado con nosotros, María Laura, y felicitaciones por el trabajo. Ojalá que sea acompañado por aplausos a granel, más allá de las críticas posibles por el público, y que esto, como decís, influya sobre el resto de la sociedad. Te mando un abrazo grande y ya verán qué cantidad de coincidencias se cruzaron en nuestros caminos. Sí, un montón. Gracias por el espacio. Un abrazo gigante a toda tu audiencia y a vos especialmente por estar siempre acá cerca. Muy bien, gracias a vos. Sebastián Moro, el caminante, se llama esta película documental dirigida por María Laura Calí. Había dirigido en 2019 Los Ñoquis. Va a llegar a 2 grandes salas del cine. En Buenos Aires el Malva tiene una programación muy cuidada y en el Cine Gomón se ve lo mejor del cine nacional.
pero la verdad es que la historia que tiene adentro es una historia que todavía nos quema. Anoche soñé que despertaba y no dolía cuando respiraba. Anoche soñé que caminaba y me reía a carcajadas. Anoche soñé que te veía en un tablao, gitano en Granada. Anoche soñé con vos y el despertador fue como una patada, porque desperté en este mundo que duele, donde los papeles importan más que las pieles. La masacre del hombre por el hombre, alta peli, miseria en cada esquina, te mienten en la tele. El odio mata, el odio muele, Desigualdad, maldad y formas crueles. el odio quema desde el hígado a la antena. Mata a todos los niveles, entonces siento que quiero Un mundo menos mierda pa' vivir. como quisiera pasar de era, cada cual a su manera, para mutar y que podamos ser un mundo menos mierda. ¿Para qué? Para cambiar la forma y para que podamos ser un mundo menos mierda. ¿Para qué? Para cambiar la forma y para que podamos ser un mundo menos mierda, menos guerras, más canciones, menos views, menos likes, menos drama, más condones. Quiero que se traduzca el discurso en acciones, que cuando escuches música te emociones. Un mundo menos mierda, pa' que no te pierdas. Y ante la duda, siempre retoma la izquierda. Cada paso tiro de la cuerda, porque siempre me recuerda donde yo empecé. Y cuando estés lejos, vente cerca.